Estamos en Full de Haces, continuamos revisando algunos temas del Senado y ahora vamos a revisar un video que es de la televisión del Senado principalmente y trata de que buscan modificar la ley de antidiscriminación en esta comisión de derechos humanos. Así que vamos con el video y lo vamos comentando. El asesinato de Daniel Zamudio en 2012 dejó en evidencia una carencia en la legislación chilena frente a la discriminación. Ese mismo año se agilizó la tramitación de un proyecto que dio paso a la Ley Antidiscriminación, o Ley Zamudio, como también fue conocida, una iniciativa que vendría a hacerse cargo de la discriminación arbitraria por identidad de género u orientación sexual, raza o etnia, situación socioeconómica o discapacidad, entre otros tipos. A varios años de su entrada en vigencia, un grupo de senadores y senadoras, José Miguel Insulza, Adriana Muñoz, Álvaro Elizalde, Alejandro Guiller y Juan Ignacio Latorre, presentaron una moción parlamentaria que busca perfeccionar la ley. La propuesta inició su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos. Es así como el proyecto hace un cierto cambio de paradigma en cuanto al objetivo del mismo, dándole preeminencia a la prevención de la discriminación, lo que a mi parecer es un ámbito fundamental en las políticas que se deben llevar a cabo. Nuevamente estamos entendiendo la discriminación con este elemento de grupo social desaventajado, por lo que es necesario reforzar, detallar y establecer responsables de las acciones gubernamentales. Sobre este tema me gustaría indicar además la conveniencia de la creación de una institucionalidad especializada en materia de no discriminación. Fueron parte de las intervenciones que se escucharon en esta segunda sesión de audiencias con propuestas al proyecto de ley que pretende, entre otras cosas, prevenir la discriminación arbitraria, promover y garantizar el principio de igualdad, aumentar las multas para aquellas personas que hayan cometido actos u omisión de discriminación arbitraria e incorporar en la sentencia final una indemnización de perjuicio para la víctima, algo que la actual legislación no considera, y deben iniciar un nuevo proceso judicial. A ver, así como quichucha. ¿Cómo yo puedo omitir una discriminación? ¿Alguien me puede aclarar ese punto? ¿Cómo puedes prevenir? ¿Por omisión, dices tú? ¿Discriminar por omisión? Claro, ¿cómo puedo discriminar yo a alguien por omisión? Por no nombrar a alguien como señorita, sino decirle usted. Claro, cuando también. el tipo se identifica como mujer. Eso ya pasó. En Estados Unidos en Canadá estaba pasando ese tema. O decir, hola chicos. Claro. Entonces ¿Cachai? tú Estáis omitiste que había una a las persona chicas. que quería que le dijeran chiques. O también. ¿Entiendes? O claro, o si habían chicas O por ejemplo, yo estaría discriminando a Camila Rojas cuando yo le digo presidente de la comisión. Claro, también. Claro. A la diputada Rojas. Porque la RAE dice que incluye género femenino y masculino. Sí, pues ahí es donde Bueno, entra básicamente la pelea de la E con la O y la A, si presidente... Sí, por ahí va. Claro. Ya, y lo otro, ya. hay un No, término ¿sí se dio también cuenta? que ¿No? apareció por ahí, ¿Sí? que no lo había escuchado yo, que era de persona, me parece, desaventajada. Claro. O sea que, ¿de qué estamos hablando? O sea que yo tengo ventaja. Claro. ¿Ventaja de qué? ¿Sobre qué o qué? ¿Con respecto a qué? Claro. La ahí ley falta da contexto, por ahí le hecho, por falta ejemplo, contexto. que si yo discrimino a una mujer, la mujer es desaventajada. O sea, la mujer básicamente queda... Sí, pero eso tíralo como pregunta. Es mejor verlo como pregunta. Que al nivel de un discapacitado, básicamente. Bueno, ¿continuamos? Sí. No, pero y el punto también, antes de ¿Ya? que continúes, el punto también está en que quieren crear una nueva institucionalidad. ¿no? No sé si cachaste Sí, esa parte. también me reí por eso, porque siempre cuando ellos promueven una ley, promueve una ley, crea un negocio, dicen los ¿Y gringos. esto qué va a ser? Así que eso es. La policía de la... ¿qué? La policía del pensamiento. Claro. ¿Sí? No, si no es chiste, si es orwelliana esta cuestión, cabrón. Orwelliano, sí. Oh, sí, es horrible, sí, es horrible. Que eso pasa Sí, cuando uno se ríe tú para no das llorar, la como. mano, que se agarran el codo, la pierna, el cogote, todo. Claro. Claro. Es como es promover un negocio, básicamente. Si eso es lo que quieren hacer, abrir la tienda de policías de lo políticamente correcto y crear una maquinaria Sí, que nueva. básicamente es agrandar el Estado una vez más. Eso es. Oye, quería agregar un tema un poquitito, que esto también se dio mucho en la Alemania nazi, para evitar que hubiesen partidos de este tipo totalitario, racista y todo el tema, y eso no impidió que llegaran al poder. Para nada, todo lo contrario, y ellos mismos usaron esas leyes
antidiscriminación después para subyugar a los judíos y todo el tema. Si esto es lo mismo, si es una copia de esos movimientos totalitarios. Hay que verlo con cuidado. Continuamos la segunda mitad, me parece. Sí. Vamos. Y no cuenta hoy día con una institucionalidad que centralice todas las políticas públicas que puede realizar el Estado en la materia. Existe un mandato legal establecido en el inciso segundo del artículo 1 que señala que el Estado debe realizar políticas públicas para erradicar la discriminación. Sin embargo, no existe ninguna institución encargada de esto de manera específica. En la sesión expuso también la defensora de la niñez, quien destacó la propuesta y agregó que es necesario tener en consideración la situación que enfrentan niños, niñas y adolescentes, otras víctimas de la discriminación arbitraria. Según el estudio de 2019 de opinión de niños, niñas y adolescentes de la Defensoría, el 42,3% señaló que sus derechos menos respetados son a la igualdad y a la no discriminación. Parece que es una gran oportunidad este proyecto de ley para poder visibilizar. A ver, ¿cómo es la cuestión derecho a la igualdad y a la no discriminación? Pero ya continuamos nomás, de ahí lo... Situaciones de discriminación que afectan de manera específica a niños, niñas y adolescentes y que, por cierto, en la actual legislación, que es la ley 20.609, respecto de la cual se procuran hacer modificaciones, no aparecen contemplados ellos de manera específica como sujetos de derecho respecto de los cuales el Estado tiene un deber de protección reforzada. La comisión continuará con audiencias en el marco de la tramitación del proyecto de artículo único, que será discutido en general y particular a la vez. En las próximas sesiones se espera recibir a más invitados, representantes de comunidades migrantes y personas en situación de discapacidad. Todo el capital político, voten por nosotros, nosotros los estamos defendiendo de la discriminación. Qué mala, mire cómo creamos leyes, mire cómo hacemos oficinas para ustedes para que no los discriminen. Claro. Pero parten discriminando, pues si piden que los niños, niñas y adolescentes estén específicamente en la ley, eso es una forma de discriminar. Si se supone que la ley habla de no discriminaciones en términos generales y eso es lo más antidiscriminatorio que hay, pues si está hablando en términos generales. Claro, además los niños tienen su propia convención de derechos, que de hecho Chile adscribe, así que yo no sé cuál es el problema. Ahora, el alcance de esto es interesante, porque como siempre juegan con el lenguaje, siempre hablan de la no discriminación, pero ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance real? Si yo tengo una empresa y decido no contratar a alguien por contratar a otro, estoy discriminando también, eso es una forma de discriminar. Claro, por supuesto. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde ellos quieren llegar? Ellos quieren ser absolutos. Sí, me parece que, por ejemplo, hay empresas que ya no reciben currículum con foto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podrías decir tú que estás discriminando a alguien si no lo ves? Si no sabes físicamente quién es y, por ejemplo, el currículum no detalla precisamente que la persona tiene alguna discapacidad. Porque básicamente, no sé, pues si tú te presentas a una empresa, te presentas aportando en tu currículum con tus habilidades, digamos, no con tus deshabilidades, no sé cómo decirlo. Entonces, y eso no tiene uso, eso de no usar foto tampoco tiene uso, porque al final tú cuando postulas a cualquier empresa tienes que ir a una entrevista y te van a averiguar. Claro, pero por ejemplo, ya supongamos que en la preselección tú quedas afuera por X motivo. No, por lo que sea, ya no, obviamente estamos considerando que no hay ningún indicio que diga, por ejemplo, que en tu currículum que tú tienes alguna discapacidad o que eres una persona, ¿cómo era el término? Desaventajada. Entonces, yo si te dejo fuera, ¿te estoy discriminando o no te estoy discriminando? Ese es el punto, o sea, ¿cómo previenes tú que se produzca una discriminación si en principio no tienes cómo saberlo? Es que lo que pasa ahí... ¿Y eso es penalizado también? Es que ese es el punto. Tiene que ver con el concepto de discriminación arbitraria, le ponen como apellido la palabra arbitraria. No sé cuál sería la diferencia entre una arbitraria... discriminación es arbitraria. O no. Es el claro, punto. pero es que siempre hay discriminación, porque quieras o no. Incluso cuando tú escoges, por ejemplo, ir a comprar a un almacén de una esquina y no de la otra, estás discriminando al almacenero o almacenera de la otra esquina. No, sí, pero que ¿me entiendes? Entonces, el punto es quién define la palabra arbitraria. Entonces ellos quieren que lo defina el Estado. Como señala aquí el documento que voy a dejar abajo en
en los comentarios, el propósito es modificar el proyecto de ley actual para garantizar y promover el principio de igualdad. ¿Cierto? Tiene así, ¿no? Claro, que sumando a esto el mecanismo judicial ya instaurado por ley. O sea, mira, hay distintos tipos de objetivos que tiene este proyecto. Si quieres los podemos enumerar así, son... Quizás les pareció poco. Por ejemplo, ellos quieren mejorar la definición de discriminación arbitraria y la referencia a las categorías sospechas, ajustándolas a lo establecido en tratados internacionales. Siempre es lo mismo, tratados internacionales. Que ellos quieren ajustar toda nuestra legislación a tratados internacionales. También quieren, por ejemplo, ¿sí? Básicamente los tratados son acuerdos, pero no necesariamente tienen que convertirse en leyes, ni tampoco en ellos derechos. También quieren aumentar las multas también. Ese otro punto contra la soberanía. Tiene que ver con el aumento del monto de las multas. Y hay un tema ahí que es muy importante, que lo estuvimos hablando también antes de salir al aire, que no sale en el video, y que esto es lo fundamental, que dice: inversión de la carga de la prueba aportando indicios suficientes de la existencia de una acción u omisión de discriminación arbitraria. ¿A qué te suena eso de inversión de la carga de la prueba? A eliminar el principio de inocencia. Exacto. Claro, es culpable a no ser que se demuestre lo contrario. Exactamente, él es culpable porque omitió. Oye, eso es como las leyes que tienen en China, por lo que tengo entendido, porque ahí tú eres culpable, ¿no? Y tenés que aceptar la culpa. Es como lo que pasa en España con este asunto de... En España pasa con este asunto de la ley integral de violencia de género, donde pasa exactamente eso. Existe una inversión en la carga de la prueba, es decir, que tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Eso básicamente es ese objetivo que se... Claro. Un asco de... Un retroceso en cuanto a lo que es el derecho. Entonces, como señalé anteriormente, esto lo tienen que votar ahí. ¿Por qué lo tienen que votar en particular y en general a la vez? Porque el Senado en ese sentido es diferente a la Cámara de Diputados. Como este proyecto de ley es de artículo único, que esa es una de las trampas que ponen aquí siempre los senadores, no hay lo que se denomina segundo informe, ¿ya? Que también es un video que también sale en TV Senado de cómo es el paso de un proyecto de ley. Entonces se ahorran pasos, ese es lo fundamental de este asunto. Que al saltarse paso del segundo informe, digámoslo así, que tiene que ver que está sujeto a indicaciones, que es lo que hablamos también en otras oportunidades, que son modificaciones al proyecto de ley, digámoslo así, se saltan un paso y pueden hacerlo más expedito para que esto pase a la Cámara de Diputados, que ahí sí tiene un proceso un poco más engorroso, porque ahí no se puede hacer de esa manera. No se puede hablar, de un proyecto de ley en general y en particular a la vez, sino que se requiere, si es sujeto a indicaciones, de un segundo informe, que eso se denomina en la jerga. Ser algo más claro, más específico, más, claro, tiene que ir más exhaustivamente, tiene que ir en la Cámara de Diputados, más exhaustivo. Más exhaustivo eso. Hoy una consulta, me imagino que el artículo único está para revisión, o sea, para ver de qué se trata. Sí. Va a estar en los comentarios abajo. Entonces lo dejamos en los links ahí para que la gente lo vea. Sí. Y también sería bueno adjuntar un poco la ley, tal como está, por si alguien también la quiere revisar. Porque son modificaciones, este proyecto es modificaciones a esa ley. Es una modificación hacia la ley, entonces por eso es primero saber de qué se trata la otra ley y también ver cuál es la modificación que le quieren agregar. Son varias modificaciones, son varias en realidad. Son alrededor de 4 más o menos. Bueno, esto es complejo, es complejo cuando tú quieres regular, digamos, la vida cotidiana de las personas, más allá de lo que tú puedes, por decir, no sé, legislar en función de la protección de las personas, porque yo entiendo que, por ejemplo, se proteja a las personas de los delitos, de las agresiones, indistintamente de que si es por lo que sea, si es por discriminación o por género, por lo que sea. Está bien, en ese sentido yo estoy de acuerdo que hay que proteger a las personas sobre agresiones, delitos, delincuencia en general, robos, hurtos, todo ese tipo de cosas. Pero de ahí a direccionar el pensamiento de la gente hacia... Porque básicamente la prevención de la discriminación es eso, direccionar el pensamiento hacia otro punto, lo cual la preacción. Lo cual en principio nos suena mal, pero no tienes por qué incluirlo en una ley. Este tipo de cosas se tienen que mejorar a partir de la educación, de una convivencia más sana con tu entorno, con tus personas que te rodean.
A eso vamos. Yo sé que es un tema complejo, pero básicamente todos estos temas no se solucionan con multas y con leyes, se solucionan con educación. No sé si estoy equivocado o si alguno de ustedes tiene alguna opinión al respecto. Se solucionan con la tolerancia que uno tiene que tener con todos los pensamientos distintos. Si eso no hay problema, claro. Pero el tema cuando a ti te hacen esto por ley, viene ya la policía del pensamiento, porque tú de repente puedes estar, realmente tú no quieres ir a comprar a algún lado o no quieres nombrar a alguien por otro nombre, qué sé yo, pues de repente te podías hasta equivocar si llega con barba, pelo largo y te dice, no, porque yo soy señorita. Claro, simplemente no saberlo, porque no tienes por qué saberlo. Claro. No tengo por qué saberlo, cómo se percibe. Con los doctores, por ejemplo, que han atendido mujeres embarazadas y las han tratado de señorita, o usted que está embarazada y los han demandado por ello. ¿Qué ha pasado? Claro, o sea, no tiene que en Inglaterra sentido. Es delicado porque al final va a haber una persecución del pensamiento y son los primeros pasos para una policía del pensamiento orwelliano. Nada más que pueda agregar. Claro, mira, yo ahí le envié el tema de las leyes de Nuremberg y ahí eran las leyes para proteger al pueblo alemán, ¿me entiendes? Para que no se mezclen con los judíos. De ahí viene ese tema de la... Eso hasta abajo también en la fuente. Ahí se lo dejo, es de Wikipedia, no lo encontré una fuente más fidedigna, pero están ahí, los pueden revisar y para que se den cuenta que al final esta gente les decía que no se podían juntar con ellos. Es lo mismo que te están diciendo a ti, tú no puedes decir esto, ¿me entiendes? Sí, al final de cuentas no discriminar se vuelve a discriminar igual. Exacto. Así es. De hecho, no discriminar, y a eso voy, o eso creo yo con respecto a lo que mencionaba Iracundo, que decía que esto es algo que se tiene que cambiar. Sí, el problema es que esto ni para ellos, para quienes están promocionando estas leyes, está claro, porque hablan siempre en términos generales, claro. Manipulan el lenguaje, hablan de la no discriminación, de la prevención, de la igualdad. O sea, si vas a hablar de discriminación, tienes que partir por el hecho de que no somos iguales en todo. Claro. La igualdad parte desde un punto de cómo el Estado tiene que tratar a las personas. Eso es la igualdad. Desde ahí se tiene que promover igualdad la igualdad. Somos iguales ante la ley. Igualdad ante la ley, sobre igualdad todo. Ante la ley, claro. y en dignidad. Lo cual en este punto cambia absolutamente, porque ya no tienes igualdad ante la ley desde el momento que te pueden acusar sin prueba. Claro. Y cómo el Estado trata a la gente en términos de igualdad a la ley, ante la ley, como ustedes bien dijeron, y en términos de dignidad, entendiendo la dignidad humana como algo, como un valor que es con la cual uno nace, que no depende de factores externos. Es subjetivo. No tú por ser, además, y no por ser más pobre o tener algún defecto físico, eso no te hace menos digno que el resto. Pues de hecho ese es un punto muy importante, porque la ley tiene que ser objetiva. Y no entrar en temas, porque ahí ya entramos a legislar con temas que son más de sentimiento que de... Con aguas turbias. Claro. Y lo único que... Claro, eso que dijimos al principio, de qué es discriminación arbitraria y qué no. Claro. ¿Quién define eso? Claro, porque es arbitrario y qué no. Como lo dice Inmaduro, tratan de aclarar un tema envolviéndolo en una nebulosa todavía más densa, yo creo. Así es. Y eso ya le quita toda seriedad al proyecto. Sí, de hecho. Bueno, no sé ahí, Donasta, si quieres agregar algo para cerrar el tema o ya lo dejamos así. Claro que esto está en desarrollo y que ojalá se haga sentir un rigor de que no puede ser que intenten modificar una ley que ya es mala, como el caso de la ley antidiscriminación, bajo mi punto de vista. Esto es Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olvides suscribirte para más contenido como este.